El 22 de septiembre comienzan 17 días de experiencias trascendentes en Egipto, que buscan enriquecer y ampliar la conciencia de múltiples maneras. Se trata de un viaje iniciático dirigido por Fernando Malcún a las raíces de todas las religiones, de la alquimia, la astronomía y la medicina de hoy. El viaje comienza en Cairo. Allí nos hospedaremos en el Hotel Marriott en Zamalek, un antiguo palacio del rey Farouk con dos modernas torres laterales, desde donde abordaremos la segunda noche el exclusivo Nile Maxim, para cenar mientras navegamos observando la silueta de Cairo reflejada en las aguas del Nilo. A muchos les ha sucedido que un templo o una obra de arte reactiven recuerdos de una vida pasada en Egipto. Y en el Museo Egipcio hay miles de bellísimas piezas con el poder para lograrlo. Por eso, la tarea del tercer día es localizar y dibujar allí la que nos fascine o nos despierte inquietudes. El cuarto día volaremos a Abu Simbel, a recorrer el templo que construyó Ramsés II. En su fachada y en su altar, ordenó que lo tallaran sentado al mismo nivel de las divinidades egipcias, para representar así la dimensión divina que adquiere todo hombre al iluminarse. A su lado construyó otro templo, que dedicó a su esposa, la reina Nefertari, en el que Isis y Neftis reconocen la corona de sabiduría que ella porta en su conciencia. Es en Asuán donde embarcamos en el Sunbow 3, un yate con la escala perfecta. Acomoda a los 36 pasajeros del grupo para llevarlos de templo en templo por el Nilo durante 8 fabulosos días. El yate es el mejor de los mejores hoteles en Egipto. Permite disfrutar de una mezcla ideal de lujo, buen servicio, cómodas cabinas y exquisiteces culinarias que el chef y sus ayudantes ofrecen todos los días. Ese mismo día, al ritmo de tambores, navegaremos en Faluca hasta el extraordinario colorido de la Villa Nubia, donde además daremos un paseo a lomo de camello por las arenas del desierto. Al ponerse el sol, regresaremos al barco, a recibir en su salón principal información audiovisual sobre el templo que visitaremos al día siguiente, sobre la función que desempeñaba y el tema que los iniciados estudiaban en los bajorrelieves de sus muros. Así es más fácil explorar el templo dedicado a Isis en Philae y encontrar energías que buscan revelarse a quien allí llegue con la actitud adecuada. En la tarde navegaremos hasta el templo de Komombo. Llegaremos como los antiguos iniciados a honrar en una trascendente ceremonia el equilibrio entre las fuerzas que impulsan el caos, las que inducen al error y al sufrimiento, representadas por Sobek, y las fuerzas que impulsan el orden, la sabiduría y la conciencia, representadas por Horus, el halcón dorado. Horus era tan importante para los sacerdotes egipcios que lo honraron con su propio templo en Edfu, porque representa el momento de la iluminación, cuando el ser humano termina su rueda de reencarnaciones y se transforma en un ser de luz, que vuela sobre los contrastes y las limitaciones materiales sin crear resistencia, gracias a su perfecta neutralidad. Al caer la noche llega el momento de disfrazarse de egipcios y estrenar una galavilla al son de una buena salsa, que ayuda a consolidar el espíritu del grupo. El séptimo día llegaremos en Luxor, la antigua Tebas, al imponente templo de Karnak, su eje perfectamente orientado al sol, para que sus rayos iluminen en cada equinoccio la otrora estatua de oro de Amón-Ra, la forma con que representaron a su único Dios en el momento en que creó la conciencia del hombre. Allí vivieron 45,000 sacerdotes dedicados a diseñar jeroglíficos, rituales para sus divinidades, a desarrollar la medicina, las matemáticas y la astronomía. También en Tebas se encuentra el templo de Luxor, la Academia de Medicina del Antiguo Egipto. Lo diseñaron como un cuerpo humano, con salones que representaban a los principales órganos, y en sus muros tallaron la información de cómo funcionaban. El octavo día comienza muy temprano para los que quieren volar en globos de colores sobre el antiguo, pero moderno, templo de Hatshepsut en Deir el-Bahri. Largas rampas conducen al altar principal de su templo funerario. Su acceso flanqueado por estatuas en la posición de Osiris, de la única mujer que ascendió al trono como faraón en Egipto. En el Valle de los Reyes se han descubierto 65 tumbas. Visitaremos 3 de ellas para admirar los preciosos sarcófagos
y los colores naturales en sus muros, que aún resplandecen después de tantos años. En Abidos visitaremos dos templos dedicados a Osiris, el señor de la reencarnación, construidos en dos épocas muy distintas. El primero, construido por Seti I en el año 1300 a.C., guarda en sus muros un verdadero tesoro. El segundo, el Osirión, que en su apogeo fue un sitio de peregrinación, fue construido en el año 6000 a.C. aproximadamente. En una de sus masivas columnas aparece como un grafiti la flor de la vida. Y en el último día del crucero visitaremos el templo dedicado a Hathor en Dendera. En su gran salón, las 12 constelaciones zodiacales surcan el cielo sobre barcas simbólicas, conformando el gran ciclo cósmico de 26.000 años, y en su cripta secreta, bajo relieves de lámparas imposibles. En el 11º día de viaje, comienzan 4 días de vacaciones dentro de las vacaciones, en el Sheraton Soma Bay de Hurghada, el mejor hotel sobre el Mar Rojo, disfrutando del sol, la playa, el nado con snorkel en aguas cristalinas, la lectura o el descanso, o la relajación en las aguas sanadoras del enorme Aquatronic del mejor spa de África, que ofrece todo tipo de termas y distintos tipos de masaje, deportes a vela o paseos en lancha, en camello o un safari en vehículos 4x4 por el desierto. Un tiempo perfecto para repasar las experiencias vividas en los templos y para prepararnos ya con suficiente información sobre el Antiguo Egipto para el clímax del viaje en la Gran Pirámide de Keops. Al regresar a Cairo, aprovecharemos para ir de compras exóticas, lámparas, tapetes, cojines o bandejas en el bazar de Han el Jalili. Y al día siguiente, para entender el verdadero propósito de las pirámides, iremos a Saqqara, la primera jamás construida utilizando bloques de piedra artificial, inventados por el más importante alquimista de la historia, el sabio Imhotep, a quien los griegos llamaron Hermes Trismegistus. Ese mismo día iremos también a Dashur, a conocer los secretos de la pirámide roja y de la mal llamada pirámide truncada, en realidad un compendio de proporciones sagradas. Llegamos por fin a la legendaria pirámide de Keops, donde el grupo tiene acceso privilegiado para meditar en sus 3 cámaras, algo que solo un 3% de los viajeros a Egipto puede lograr. Es emocionante descender por el largo pasadizo que conduce a la cámara subterránea, y más aún meditar en ella. Luego se asciende por otro estrecho pasadizo para llegar a purificarnos en la cámara de la reina. Y a través de la gran galería llegaremos hasta la cámara del rey, donde cada uno se conectará con sus guías dentro del sarcófago de granito rojo en una experiencia trascendente que cambiará la manera en que percibimos la realidad. En el tarot, el loco parte de viaje dominado por la inconsciencia y en una inocencia vacía de información. Templos y pirámides le permiten regresar rico en comprensiones sobre el propósito de su vida, convertido en un hombre nuevo, en un loco lúcido.